Bueno, ¿qué pasa con toda esta, ¿no es cierto?, con toda esta legislación? Bueno, todo este Código del Trabajo. Roca lo manda al Congreso ya sobre el final, a principios de 1904. La segunda presidencia terminaba el 12 de octubre de 1904. Y bueno, se fue el presidente, se murió el proyecto. No sé si se fue el presidente, se murió el proyecto. Pero esto estaba apuntando a otra reforma que era central. Muchos le critican que en esta segunda presidencia de Roca se sancionó una ley que en general, sobre todo en la historiografía, ha quedado como un gran pecado, la ley de residencia. ¿Cierto? ¿Qué establecía la residencia? Lo mismo que se está haciendo hoy. Extranjero con antecedente delictivo se va. Ahora, todo lo que se ha dicho de la ley de residencia es como si fuera algo, un exceso represivo. Entonces, la ley de residencia es el concepto que hoy se está haciendo. Es decir, extranjero que tiene antecedente delictivo o que delinque, se lo deporta. Sin embargo, cualquiera que escucha ley de residencia la vincula con una acción, ¿no es cierto?, represiva, en aquel momento por el anarquismo, y el anarquismo, ¿no es cierto?, era una... Los vamos a ver de vuelta los anarquistas en el G20, porque son el grupo más combativo hoy contra las organizaciones, ¿no es cierto?, internacionales. Pero mirá, ¿no es cierto?, la violencia. Entonces acá hay una idea de reforma social importante. Cuarta reforma, la reforma electoral. Entonces, la reforma electoral es la idea, no, mire, este sistema del voto restringido no da más. Esto hay que abrirlo, esto hay que cambiarlo. Y Roca era partidario del sistema electoral inglés o anglosajón, Estados Unidos. Mire, el voto tiene que ser voluntario y por circunscripción, que es el sistema anglosajón. Es decir, cada circunscripción elige un legislador para que el votante lo conozca. Bueno, una discusión que seguimos teniendo hoy, ¿no es cierto?, sobre la lista, no lista, etc. Bueno, primer punto. La idea de Roca a favor del sistema británico, voto por circunscripción y voto voluntario, tenía que ver porque él veía ese sistema como un sistema evolutivo, es decir, un sistema que iba a ir generando no un cambio casi al todo o nada como pasó con la ley Peña, sino que el sistema inglés iba a permitir, ¿no es cierto?, una apertura del sistema político evolutivo, que es lo que venía sucediendo en Gran Bretaña, en el Reino Unido, ¿no? Es decir, en realidad, al Reino Unido le lleva 2 siglos el proceso. No era 2 siglos en ese momento, pero recién en 1929 llegan al voto universal, etc. Sí, que tiene que ser evolutivo, ¿no es cierto?, esta idea. Bueno, los chinos están estudiando la evolución del sistema electoral británico hoy, porque la idea de que, bueno, no era en esos tiempos, pero la idea era, hay que ir a un sistema que vaya gradualmente. 1902 se aprueba la reforma electoral, y 1904 es la primera y única elección que se hace con el sistema de elección por circunscripción. Una sola vez se votó así, fue en el último año de la presidencia de Roca para legisladores nacionales. ¿Esto fue un cambio? Bueno, es decir, yo creo que lo fue. No cambió el control del sistema político, pero por ejemplo, como conversábamos con Padilla antes, fue electo el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios, por la circunscripción de La Boca. Es decir, ese era un ejemplo, una muestra cómo ese sistema permitía un cambio, ¿no es cierto?, gradual en ese sentido. Hubo un punto en el medio que, ¿no es cierto?, Pellegrini y Roca se habían enfrentado, habían quedado como más que adversarios, enemigos políticos, y el proyecto electoral de Roca, Pellegrini le saca un pedazo en el Congreso, que es el tema del voto secreto. Es decir, el proyecto de Roca era voto voluntario y secreto. Y en el Senado Pellegrini se opone al voto secreto, sostiene que el voto tiene que ser público. Pellegrini daba toda una explicación cultural. Decía, el coraje criollo exige que el voto sea público, ¿no es cierto? Decir. Bueno,
Bueno, en realidad eso formaba parte del conflicto político del momento, pero frente a la posición de Pellegrini, la mayoría de los senadores que no tenían demasiadas ganas de ir a este experimento, ¿no es cierto?, que en alguna medida algo de poder se iba ir dando, entonces le aceptan, digamos, se suman a la posición de Pellegrini. Bueno, a Roca lo sucede Quintana. Lo primero que hacen es anular la ley de reforma electoral y volver al sistema anterior, con lo cual, ¿no es cierto?, no se pudo evidenciar si realmente iba a suceder lo que Roca pensaba, una reforma evolutiva, que iba generando un cambio, ¿no es cierto?, más gradual, porque cerraron el juego apenas Roca se fue. Esta sería, yo diría, la cuarta reforma. La quinta reforma, la militar, ¿no es cierto? Es decir, Roca en su primer mandato había unificado el poder militar, desarma las milicias provinciales, dejar un solo poder militar nacional. Pero en esta segunda presidencia lo que se plantea es la modernización de la Fuerza Armada, poner, ¿no es cierto?, todo esto impulsado por el riesgo de guerra con Chile, ¿no es cierto?, en ese sentido. El riesgo de guerra con Chile también forzaba, ¿no es cierto?, esto. Bueno, y en la reforma militar, ¿no es cierto?, ahí hay la llamada ley Riccieri, la ley del servicio militar obligatorio, donde cambia todo el sistema de reclutamiento y que también se vinculaba a una función social, que era la nacionalización de los hijos de los inmigrantes, ¿no es cierto? Es decir, y que también todavía, es decir, cuando tenemos la ley 1420, los analfabetos son el 85%. Ya en ese momento eran el 30%, no sé, pero todavía había que alfabetizar al 30%. El servicio militar obligatorio se conectaba también con ese tema, ¿no es cierto?, de la bueno, pero todo esto se completa con que se crea la Escuela Superior de Guerra, se establece que para ser oficial o suboficial hay que estar en los institutos de formación, se compran con motivo de la guerra con Chile una serie de armamentos que eran muy modernos para la época. Es como si uno dijera que hoy, sí, realmente, tenían los mismos armamentos que Alemania, los mismos armamentos que Estados Unidos. Así que nosotros habíamos encargado 2 buques acorazados para la guerra con Chile, que cuando se hace el acuerdo, el pacto naval, tanto Chile como Argentina acuerdan que los buques que tienen encargados, ¿no es cierto?, van a ser, los van a transferir o vender, no los van a incorporar. Y ahí es donde los 2 buques argentinos van a Japón. Japón estaba en guerra con Rusia. Y los 2 acorazados de Argentina que pasan a Japón es lo que decide la guerra a favor de Japón sobre Rusia, porque la guerra se decide una batalla naval frente a Manchuria, ¿no es cierto?, donde los japoneses destruyen la flota rusa porque tenían buques más modernos y con esos 2 acorazados cambian ¿no es cierto?, cambian la suerte de la guerra. Y los cañones, los fusiles, todo estaban, ¿no es cierto?, era lo más moderno que se podía tener, ¿no es cierto?, en esa época en cuanto... Entonces, esta es una reforma también muy importante. Para ir cerrando todo esto, ¿no es cierto?, un hecho que para mí me parece muy significativo de la visión estratégica de largo plazo, ¿cierto?, que tenía Roca: la ocupación de la Antártida. El tema del territorio para Roca era muy importante, ¿no es cierto? Es decir, en la primera presidencia ocupa la Patagonia, porque Avellaneda había llegado con Roca ministro hasta el Río Negro, y ocupa el noreste, Chaco, Formosa, Misiones, parte de Salta, que estaba también, y Santiago, bueno, se completa. En esta segunda presidencia ocupa la Antártida. Y este es un tema, puede parecer poco relevante, pero que es, ¿no es cierto?, relevante. Bueno, la Antártida era, ¿no es cierto?, habían expediciones científicas, ¿no es cierto?, etc. Roca lo había puesto al Perito Moreno como agregado en la embajada en Londres, como agregado ahí para que siguiera. Ya en realidad los temas de límite estaban resueltos, pero para que estuviera al tanto, como el Reino Unido era la primera potencia global, que tenía todo un despliegue, ¿no es cierto?, de un imperio en todo el mundo, para que estuviera atento, ¿no es cierto?, a lo que sucedía. Y para hacer corto, ¿no es cierto?, el relato, había un escocés
que se había instalado en la Antártida con un establecimiento, no consigue que el gobierno inglés lo oficialice, ni que lo financie, ni que lo haga propio, y entonces va a Londres, ahí se conecta con el Perito Moreno y le ofrece venderle en la isla Laurie, el establecimiento. Entonces Perito Moreno le informa a Roca y Roca dice sí, ya, le compramos todo, ¿no es cierto? Entonces el 4 de enero de 1904 Roca firma el decreto por el cual la Argentina se hace cargo de las instalaciones que dejaba el escocés, ¿no es cierto? 4 de enero lo primero que él hace, ¿no es cierto?, lo llama a su ministro de Marina y le dice, mire, la corbeta Uruguay que hemos estado usando para la Antártida, para el rescate de la exposición noruega, ya tiene que salir para la Antártida. Entonces el ministro de Marina dice, no, mire, lo estamos reparando, va a llevar 6 meses. No, dice Roca, no, ya. Entonces dice, bueno, llámelo y el escocés, donde el escocés anda, va a ir a buscar una serie de pertenencias, se las va a sacar, se las va a traer. Dice, bueno, llamen al escocés, le dice, y que nos lleve 6 funcionarios para que se hagan cargo de la instalación. Bueno, son 6 funcionarios del Ministerio de Agricultura los que van. Y el 4 de enero y ya el 15 de febrero están izando la bandera en la isla Laurie, ¿no es cierto? Y tenían una primera misión. Llevaban el sello de correo con la armadilla, tenían que escribirle los 6 a su familia y al ministerio. ¿Por qué? Porque eso era el acto de soberanía del Estado en la Antártida. No sé si... es decir, digo esto porque esto muestra que había toda una idea estratégica de ocupación estatal de la Antártida, ¿no es cierto? Y ahí se inicia ahora. El segundo país que se instala en la Antártida es el Reino Unido en 1940. O sea que entre 1904 y 1940 ningún otro país tuvo una presencia soberana en la Antártida. En realidad los ingleses se instalan, no por una idea estratégica, sino porque había empezado la Segunda Guerra Mundial, y algunos buques alemanes habían estado recorriendo esa zona, se instalan por razones de, ¿no es cierto?, de seguridad. ¿Qué va a pasar con la Antártida? No lo sabemos. Sí, sabemos lo que piensan las grandes potencias de lo que es la Antártida, y piensan que así como el Ártico se ha transformado en un área de conflicto estratégico muy, muy importante, las maniobras militares más importantes de la OTAN desde la caída, desde la división de la Unión Soviética, están haciendo en el Ártico en este momento. Bueno, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Sí está claro que hubo una visión muy anticipatoria respecto al interés nacional en cuanto a la ocupación de esto. Yo diría un último comentario, ¿no es cierto? Me estoy extendiendo mucho, respecto a una cuestión del estilo político, ¿no es cierto? Y el estilo político tiene que ver con esto. La ley del servicio militar y la ley Riccieri. El tema de la doctrina de que no se pueden cobrar la deuda con la fuerza militar es la doctrina Drago. La reforma educativa es la ley Mañasco. La reforma electoral, el Código del Trabajo, Joaquín B. González. Él actuaba de una forma en la cual, ¿no es cierto?, los ministros eran el centro de la gestión de gobierno. Y el presidente era un conductor, un coordinador en la cuestión. Si ninguna de estas iniciativas de Roca lleva el nombre de Roca, todos llevan el nombre de sus ministros, ¿no es cierto? Es un estilo donde el presidente no quería ni pretendía ser el centro, ni tampoco estaba gobernando pensando que su nombre iba a quedar. Y muy interesante, son todas iniciativas muy importantes y valoradas, y todas llevan el nombre, un estilo, ¿no es cierto?, de conducir. Trataba que el gabinete tuviera las mejores personalidades y les daba todo el espacio, ¿no es cierto?, y el escenario para que actuaran, ¿no es cierto?, y para que hicieran. Último comentario político, ¿no es cierto?, sobre el final de esta presidencia de Roca, ¿no?
Roca comete un error político en esta presidencia, en el final de la segunda presidencia. Roca, que sabía conocer muy bien a los hombres, a los políticos, sus virtudes, sus defectos, sus debilidades, sus fortalezas, él siempre había acertado con algo: el vicepresidente. Él podía a veces no tener suficiente poder para imponer un presidente, pero él siempre se las había ingeniado para quedarse con el vicepresidente. No sé si, es decir, nunca se había equivocado, ni su primer presidente, ¿no es cierto?, vicepresidente durante 6 años. Madero funcionó perfectamente con él, sin ningún conflicto. Después, Juárez Celman no era el candidato preferido de él, pero pudo ponerlo a Pellegrini de vicepresidente, con quien después tomó el control de la situación política en la Revolución del 90. Luis Peña había sido una jugada para evitar que su hijo Roque fuera presidente, pero logra poner el vicepresidente, que es José Evaristo Uriburu, que después queda de, ¿no es cierto?, de presidente, y eso crea la situación política en la cual Roque y Pellegrini son los precandidatos del 98. Y Quirino Costa, ¿no es cierto?, su vicepresidente, la segunda presidencia, también son 6 años de un trabajo sin ningún problema. Y en realidad el presidente que Roca quería era Quirino Costa. Pero ahí él se estaba con el tema de la Constitución, el debate constitucional, si el vicepresidente podía suceder al presidente, o si la no reelección corre para presidente y vice. El que él quería era Quirino Costa, la persona, pero ahí había que entrar a una discusión constitucional. Como sucede con muchas de estas cuestiones, pueden ser discutibles, controvertibles, no había precedente. Uno puede sacar una frase de Alberdi que dice, no, puede haber, pero ¿cuál es el? Pero Roca esto nunca forzaba, ¿no es cierto?, el tema de la Constitución. Y ahí termina como vice de Quintana Figueroa Alcorta, que Roca lo calcula mal. Lo calcula mal, ¿no es cierto?, en este momento. Porque si hubiese, como las 4 oportunidades, acertado con el vicepresidente, Quintana se muere en marzo de 1906 y el vicepresidente, nuevamente Roca, hubiera tomado el control de la situación política, como había pasado con Pellegrini, como había pasado con José Evaristo Uriburu, ¿no es cierto? Y esas cosas en política, él se equivoca con el vice. Quintana era una transacción. Roca ya no tenía suficiente poder para imponer un presidente. Sí lo tenía para negociar un vicepresidente. Y este es cómo funcionaba ese sistema de una negociación permanente. Y ahí termina Figueroa Alcorta, que él lo calcula mal, ¿no es cierto? Una figura que sin trayectoria política, sin experiencia política, sin capacidad política, a quien se suponía que se iba a poder y, ¿no es cierto?, Figueroa Alcorta, una vez que asume la presidencia, se dedica a desmontar el poder político del roquismo hasta aquel verano de 1908, donde cierra el Congreso con los bomberos. Yo escuchaba el otro día, ¿no? Es decir, cierra y ahí le da a Roca, que controlaba el Congreso, un golpe, ¿no es cierto?, muy importante. Bueno, entonces, mi conclusión, ¿no es cierto?, general. Yo creo que esta segunda presidencia de Roca esta es la idea, la reforma. Es decir, lo que hemos construido del 80 para acá necesita ser reformado, modernizado. Se queda a mitad de camino. Yo creo que hay una política exterior donde sí, yo diría, hay un avance muy concreto. La política militar sí hay un avance muy concreto. La electoral la logra, pero una vez que se va, se retrocede. Y la educativa y la social no logra, ¿no es cierto?, no logra concretar. Es un Roca que está ya con menor poder que en la primera, ¿no es cierto?, que en la primera presidencia, pero lo importante es que marca, como ese tema, digamos, del Antártico, digamos, lo que marca es una visión estratégica y una aptitud, ¿no es cierto?, de poder ver hacia adelante y poder combinar la mirada hacia atrás con la mirada, ¿no es cierto?, con la mirada hacia adelante. Y termino, ¿no es cierto?, con dos anécdotas, ¿no? Uno era la guerra con Chile, ¿no? Toda esa conversación, discusión, reflexión que tiene con Richeri la Nochebuena de 1901 Roca,
Bueno, eso no lo sabía nadie. Hasta que el 14 de octubre de 1915, hará el primer aniversario de la muerte de Roca, Richeri, que había sido su ministro de Guerra y amigo, bueno, habla. Y ahí en el discurso que dice ante la tumba de Roca, Richeri dice, mire, yo voy a relatar algo que nadie sabe, pero que para mí es muy importante decirlo porque esto habla de la grandeza de Roca, dice. Y ahí relata cuando llega a las 9:30 a la casa de Roca, en la calle San Martín, la discusión que tenían durante 3 horas y media, y termina diciendo, el que estaba en lo cierto era él, el que estaba equivocado era yo. Tenemos la guerra con Chile. Y otra anécdota que lo muestra, ¿no es cierto?, es decir, que me parece que es Mariano de Bedia, que era joven, Roquita lo va a visitar a la casa semanas antes de que muera, lo va a visitar a fin de septiembre de 1914, Roca muere el 14 de octubre. Entonces lo encuentra Roca frente al escritorio, tenía todo el escritorio, un escritorio grande, desplegada lo que llaman la Carta de Europa, el mapa de Europa. Y entonces estaba siguiendo las alternativas de la Primera Guerra Mundial. Entonces me dice, pero escúcheme, general, ¿qué va a pasar? Porque mire que los alemanes han ocupado Bélgica, han entrado en Francia, se dice que van a llegar hasta París, etcétera, etcétera. Dice, no, mire, los alemanes han perdido la guerra, dice Roca. Estamos hablando de septiembre, la guerra había empezado el 1 de agosto. ¿Pero por qué? A partir de que cavaron trincheras, han perdido la guerra. Dice, a partir de que los alemanes cavaron las trincheras, la guerra la han perdido. Porque en la posición defensiva no pueden ganar la guerra. No sé si está claro, que dice, a partir de que han cavado las trincheras, han perdido la guerra. Es un problema de tiempo. Dice, porque a partir de que se pusieron en actitud defensiva, han perdido porque el tiempo y los recursos están del otro lado, ¿no es cierto? En este sentido, digamos, como lo que era la visión estratégica, ¿no es cierto? Aunque era un hombre que venía, digamos, de mucho tiempo antes. Bueno, muchas gracias.